Bueno, como decimos habitualmente, buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien esté mirando en distintos momentos. Hoy en el canal tengo el honor de estar con Juan Estupenengo, que es abogado por la UBA, docente de grado en UBA y UCA y de posgrado en varias universidades. Y la verdad que te agradezco un montón, Juan, que estés acá. Y con vos queríamos desarrollar, tratar de hablar, empezar a hablar por lo menos del tema de la regulación. ¿Qué es la regulación de los derechos? Y nos vamos a meter principalmente en el tema económico, pero ¿por qué hay que regularlos o por qué no? Y hasta dónde sí y hasta dónde no. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias. Perfecto, Martín. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Eh, Buen día o buenas tardes, buenas noches para quienes estén viendo. Y ante todo, felicitaciones por este formato. La verdad que me parece súper interesante y muy innovador. Así que ya veo que algunos profesores te lo vamos a copiar en algún momento. Encantado. Y agarren todo lo que quieran de acá, pero está buenísimo porque creo que esto ya llegó y es la forma de estar actualizado con la forma de discutir estos temas. Pero bueno, Totalmente. Bueno, y yendo puntualmente al tema que nos convoca, a ver, esto de la regulación. En realidad, ¿qué es la regulación? Ya es una pregunta bastante compleja porque no hay un único concepto de regulación. O sea, cuando decimos qué es regulación, incluso cuando vas a los autores vas a ver que todos hablan con un concepto distinto de regulación. En realidad, para hablar de regulación, o cuando nosotros empezamos a hablar de regulación, sobre todo a fines del siglo pasado, lo tomamos de el regulation anglosajón, que ahí en Estados Unidos, digamos, se habla de un concepto más restringido de regulación. Entonces así, en realidad, uno puede hablar de regulación en dos conceptos. Un concepto más amplio, digamos, todo lo que sería dictar normas que dirijan el comportamiento humano, ¿sí? Y ahí regulación podría ser sinónimo a reglamentación, ¿sí? claro, Eh, con lo cual ahí, digamos, no hay una novedad en ese concepto, en regulación en el sentido de reglamentación. Pero el sentido más restringido, ahí sí que tiene cierta novedad. Y ahí podríamos decir que, en realidad, la regulación en el sentido restringido es una forma que tiene el Estado para intervenir en la actividad de los particulares, ¿sí? O sea, es una forma que se caracteriza porque el Estado, por medio de esa regulación, lo que hace es intentar influir o condicionar en la actividad de los particulares. Y en este sentido restringido, la regulación no es solo una actividad normativa, sino que podría tener distintas manifestaciones. Según este sentido más restringido, la regulación podría incluso manifestarse aplicando sanciones o otorgando una autorización para funcionar, o por ejemplo resolviendo una controversia jurisdiccional. En fin, en este sentido, digamos, más anglosajón del término, la regulación es una actividad estatal, no solo normativa, sino que se claro. manifiesta de distintos modos, pero siempre la finalidad es esa, o sea, intervenir en o mejor dicho, condicionar cómo actúa el ser humano, ¿no? Y, y se podría decir que es una suerte de especie del concepto que más conocemos nosotros, el de poder de policía, ¿sí? Y Claro, después ahí nos metemos un poco más. dale. Y, y, y bueno, ahí, digamos, eh, la pregunta también muy buena que recién hiciste y cuando me enviaste las preguntas escritas, o sea, ¿hace falta regular? ¿Existe una actividad o un mercado no regulado? Bueno, ese es el gran punto en realidad. Esta cuestión es no solo jurídica, sino también económica, e incluso ya, digamos, filosófica, ¿no? Porque, o sea, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Para qué? ¿Cuánto mercado y cuánto Estado se necesita? Esta cuestión que está tan de moda en los últimos tiempos, ¿no? O sea, más Sí, mercado o más Estado. Ahora, ahí, digamos, hay cierto consenso, por lo menos en la teoría económica, en el sentido de que, a ver, un mercado, y ya hablando puntualmente de regulación económica, que nos vamos a meter más puntualmente ahí, sí, un mercado, digamos, tiene obviamente sus propias reglas de mercado, que es la ley de oferta y demanda, ¿no? Esas no bien, son reglas jurídicas, sino reglas económicas. claro. Entonces, hay cierto consenso dentro de la teoría económica de que cuando un mercado funciona con las reglas económicas, el Estado ahí no tiene mucho que hacer. Porque claro, el propio Estado con sus reglas económicas funciona perfecto. Pensemos por poner un ejemplo simple, en el mercado de la indumentaria, ¿sí? Si, digamos, si
los productores de ropa fabrican ropa, digamos, de distintos colores o con distintos materiales. Hay realmente una competencia que hace que el precio de la ropa no sea muy alto, etcétera, y que todos puedan lograr tener la vestimenta que quieren. Pareciera que el mercado se regula solo y entonces ahí el Estado no tiene mucho que hacer. Ese sería lo que se llama en la teoría económica el mercado perfecto, ¿sí? Claro, Como con las propias normas del mercado funciona, ya está, ahí digamos no hay, el Estado no tiene mucho que hacer. Ahora, es cierto también que un mercado de esas características es medio utópico, y más hoy en día es raro que exista un mercado perfecto. Casi todos los mercados, por más que funcionen de modo fluido, tienen cierta imperfección. ¿Por qué? Porque todos los mercados tienen en algún momento lo que se llama una falla de mercado. ¿Qué es una falla de mercado? O sea, es alguna circunstancia que hace que el propio mercado no pueda solucionar y satisfacer los intereses de los agentes del mercado. Y bien. entonces ahí las propias reglas del mercado no funcionan. Entonces, respondiendo a la pregunta, digamos, si el mercado, si siempre hace falta regulación, bueno, en teoría te diría que no, no hace falta cuando hay un mercado perfecto, pero en la práctica te diría que como casi no existen los mercados perfectos, bueno, la regulación hace falta. O quizás iría un punto más atrás y diría que el Estado intervenga, hace falta. Y ahí me podrás preguntar cómo, ¿no es lo mismo que el Estado intervenga o hablar de regulación? Y ahí te diría, no, porque el Estado puede intervenir de distintos modos, con distintas técnicas de intervención, y la regulación es una de ellas, ¿sí? De modo que no hay, o sea, no es que las fallas de mercado solo se atacan con regulación, se pueden atacar de distintos modos, ¿sí? Y ahí quizás pueda mencionar un poco cuáles son esas técnicas de intervención que hay. El Estado, por ejemplo, puede, ante una falla de mercado, puede, por ejemplo, intervenir con poder de policía, dictando una norma que limite el accionar, digamos, de los agentes económicos. Eh, el clásico fallo de la Corte Ercolano, o sea, todos los casos donde se limitan los derechos constitucionales, en realidad es una forma que el Estado tiene para intervenir en la economía, ¿sí? Entonces, el poder de policía es una forma de intervención. Ahora, la regulación económica es otra forma de intervención, ¿sí? Que es distinto al poder de policía, porque en el poder de policía lo que hace es se limita el ejercicio de un derecho, de un derecho económico, el derecho a ejercer industria lícita. Sí, En la regulación, lo que hace el Estado es, como decía antes, dictar normas, o mejor dicho, introducir normas en sentido amplio, no solo de reglamentar, a través de los cuales intenta influenciar en el agente económico. Por ejemplo, que el agente, por ejemplo, que el empresario invierta en cierta maquinaria, o por ejemplo, que la producción de un servicio sea de determinada claro, característica. O sea, eso es más que el poder de policía. Y pongamos un claro, ejemplo, sigamos con el ejemplo de indumentaria. Eh, supongamos que, ok, recién decíamos el mercado de indumentario como un mercado que funciona bastante bien, pero supongamos que de golpe un día los productores de ropa no fabrican talles XXL. ¿Por perfecto. qué? Y Sí, porque para la el verdad otro que lado. no hay mucha gente que con sobrepeso tal que venga a comprar, entonces ¿para qué se van a poner en el Claro, gasto de fabricar talles XXL? No lo fabrican. Y bueno, la persona con sobrepeso, que obviamente quiere vestirse con determinada ropa obvio. de su agrado, etcétera, entonces busca ropa, no la encuentra, y ahí se genera la falla de mercado. Ahí, o sea, ¿cómo hace esa persona para lograr vertirse? Quizás tiene que contratar a un modista, por poner un ejemplo simple, ¿no? Sí, sí, Y sí, ahí es donde quizás, ante esa falla de mercado, el Estado, por ejemplo, lo que puede hacer es regular, dicta una norma que no solo limita el ejercicio del derecho a ejercer industria lícita negativamente, sino en sentido positivo, o sea, obliga a los productores de ropa a que fabriquen talles extra chicos y extra grandes. O sea, es como que mediante regulación el Estado se sienta en el asiento del empresario y toma decisiones por el empresario. claro. ¿Sí? Bueno, eh, está perfecto lo que veníamos hablando, pero entonces, está claro que en el caso de los talles o la vestimenta, el Estado bien hace en meterse porque está garantizando, protegiendo el derecho
aquel que quedaría fuera de este mercado perfecto, pero bueno, ese caso es bastante sencillo de admitir o entender, pero bueno, no siempre es tan fácil y siempre la pregunta es esa, es hasta dónde nos parece adecuado que un Estado se meta, como vos decís, se puede meter de distintas maneras. Yo pensaba mientras vos hablabas también la típica donde también conceden tierras o distintas soluciones positivas que se les suele llamar ayudas públicas en España, Exacto, y acá más fomento, digamos, como nombre exacto. genérico. ¿Qué admitimos o qué tenemos que admitir o qué debemos avalar como intromisión del Estado en la economía de los particulares y dónde no? Sé que es una pregunta de difícil respuesta porque es casuística, pero bueno, como para tratar de ensayar una primera aproximación a la respuesta, ¿no? Está perfecto. Y es como decís, Martín, o sea, en realidad la idea es, o el principio es, y hablando, ¿no?, de regulación económica, la idea es, el principio es el de libre empresa, que el particular pueda ejercer una actividad económica sin intervención del Estado, pero bueno, desde el momento que, como estamos viendo, hay fallas de mercado, el Estado pareciera que entonces puede intervenir en ese mercado. Ahora, el tema es hasta qué punto puede intervenir. Esa es la pregunta válida que haces y una pregunta compleja en este tema. Ahí habrá que ver un poco distintos puntos. Primero, ¿cuál es la falla de mercado? ¿Sí? Porque hay distintas fallas de mercado y en función de la falla de mercado, la forma de intervenir. ¿Sí? A ver, supongamos que, como estamos diciendo, este ejemplo de la inequidad de la ley de talles, bueno, podría el Estado intervenir regulando, como dijimos en el ejemplo que vimos, o incluso el Estado podría intervenir, como bien dijiste antes, con una medida de fomento. En vez de obligar a las empresas a poner talles XXL, ¿sí?, que le dé un incentivo económico a aquellas que fabrican esos talles. Claro. ¿Sí? O incluso el Estado, otra forma de intervenir podría ser mediante realizando actividad empresaria estatal, ¿sí? Una empresa estatal dedicada a fabricar talles XXL y obviamente eso va a tener una incidencia en el mercado. Quizás la competencia, ante la presencia del Estado confeccionando estos talles a un precio más razonable, quizás hace que la competencia fabrique y baje los precios. Entonces, ahí habrá que ver, digamos, cuál es la falla de mercado y en función de eso, digamos, qué distintas formas de intervenir existen. Y acá, eh, por ejemplo, y ya metiéndonos un poco, por ejemplo, en la actividad de- de- del servicio público, una falla muy particular, ¿sí? Una falla de mercado muy particular es lo que se llama el monopolio natural, Bien, ¿sí? El monopolio natural es una falla de mercado que tiene lugar en aquellos mercados donde prestar una actividad económica solo puede ser eficiente y eficaz y económico si lo hace una sola empresa. ¿Por qué? Porque si hubiese más de una empresa actuando en competencia, ya esa prestación sería ineficiente y no cumpliría la función para la cual se crea. Y el ejemplo típico es, por ejemplo, todos los servicios públicos prestados mediante una red de infraestructura, ¿sí? O sea, mediante una inversión hundida que obviamente si solo una compañía puede, digamos, realizar una inversión de esa magnitud y luego poder repagarla con la tarifa, ¿sí? Ya si hubiese dos empresas y se tuvieran que dividir el mercado, ya esa inversión no tendría sentido por el tiempo que necesitarían para poder recobrar la tarifa. Entonces, eso es un mercado, digamos, una falla de mercado conocida como monopolio natural. También podría ser un monopolio legal, que a lo mejor una actividad, digamos, que satisface las necesidades más básicas de la población, la puede realizar una empresa que tiene, por ejemplo, una patente digamos, el derecho a solo él realizar esa actividad. Entonces, en ese caso, donde hay un monopolio legal o natural y no puede haber competencia, eso es una falla de mercado. Y ahí la forma de intervenir ya no es la regulación o el poder de policía o digamos, el fomento, sino que ahí hay otra forma de intervenir, otra medida de intervención, que es el famoso servicio público. Que en realidad el servicio público es la regulación, es lo mismo que la regulación que hablamos antes, pero con la particularidad de que es mucho más intensa. Y me claro. preguntarás, ¿en qué sentido más intensa? Más intensa en el sentido de que se mete a regular todo el aspecto de la actividad del empresario
a punto tal que incluso regula dos cuestiones que no podría concebirse que se regulen en competencia, a saber, o sea, el precio y segundo, digamos, la obligatoriedad de dar el servicio a todo aquel que lo pide. Entonces, cuando la falla de mercado es el monopolio natural o legal, ahí entonces la forma de intervenir suele ser el servicio público. Y respondiendo entonces a la pregunta, bueno, porque sé que la dejé medio sin responder, bueno, pero entonces, ¿cuál tiene que ser la regla? O sea, ¿hasta qué punto puede el mercado intervenir? Yo te diría que habrá que ver varias cuestiones. Primero, ¿cuál es la falla de mercado? Y en función de la falla de mercado, ¿cuál es el mecanismo apto para intervenir? Poder policía, regulación, fomento, empresa pública, servicio público. Y una vez que ya sabemos que frente a tal falla de mercado hay tales alternativas, ahí hay dos principios que rigen, y ya principios jurídicos que rigen y nos van a dar algunas pautas de cuál hay que elegir, que son el principio de subsidiariedad, Bien, que en nuestra Constitución está implícitamente prevista en el artículo 42 de la Constitución Nacional, a diferencia de otras constituciones de la región que está previsto de modo expreso. Y el segundo principio es el de razonabilidad. ¿Qué nos dicen estos principios? El de subsidiariedad es un principio que lo que nos dice es, el Estado como regla no tiene que meterse en el mercado, tiene que dejar que los particulares actúen. Y si se mete, que sea porque los particulares no quieren o no pueden actuar. O sea, el Estado actúa subsidiariamente al mercado. Y el segundo, el de razonabilidad, el principio de razonabilidad lo que nos dice es, ok, una vez que el Estado interviene, porque el principio de subsidiariedad lo permite, tiene que intervenir de un modo tal que afecte lo menos posible, digamos, los derechos, en este caso el derecho de ejercer industria lícita. Entonces, intentando responder a tu pregunta, por ejemplo, frente a una falla de mercado, como puede ser la que venimos trabajando, el de los talles, bueno, el Estado pareciera que no le queda otra que intervenir. El principio, los particulares no están fabricando talles XXL, claro. entonces ahí el Estado puede intervenir, pasó el test de subsidiariedad. Bueno, ¿y con qué medida? Hemos visto que podría ser regulación, podría ser fomento o incluso empresa pública. Bueno, ahí habrá que hacer el famoso test de razonabilidad por necesidad, o sea, ¿cuál de estas tres medidas es la que restringe en la menor medida el derecho a ejercer industria lícita? De modo que de todas estas formas de intervenir, parece que será más razonable y pasará en mejor medida el test de razonabilidad aquella que restringe en menor medida el derecho a ejercer industria lícita. Algunos dirán, bueno, una medida de fomento, como en definitiva el fomento es un incentivo, no se obliga a nadie a Claro. hacer nada, quizás el fomento podría ser. Y bueno, lo mismo se podría decir con el servicio público. Entonces, solo cuando un particular no puede prestar un servicio público, ¿sí? O no lo puede hacer eficientemente, ahí el Estado interviene, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, con la regulación del servicio público. Y ahí, digamos, solo va a ser razonable esa declaración de servicio público en la medida en que se den dos requisitos. A mi modo de ver, son esos dos requisitos los que deben darse, que son, primero, que se trate de una actividad que satisface las necesidades más básicas de la población, ¿sí? Por ejemplo, prestación de servicio de agua, luz, gas, telefonía celular hoy día podría ser. Y segundo, que esa actividad que satisface las necesidades más básicas de la población no pueda ser prestada en competencia. Bien. Si se dan esos dos requisitos, pareciera que entonces también se pasa el test de razonabilidad, de manera que el Estado ahí sí puede declarar esa actividad de servicio público y por ende someterla a esa máxima regulación que es el servicio público. Perfecto. Entonces, si tenemos un monopolio natural, esto es más deficiente tener dos distribuidoras eléctricas o dos redes de agua cloaca en una ciudad que una, porque de alguna manera dividiríamos los costos de los usuarios, entonces termina siendo más ineficiente. Es una opción. El monopolio natural, vamos a poner un ejemplo, le doy toda la pesca del mar argentino a una sola empresa y por lo tanto tiene el monopolio de la pesca en Argentina, entonces de alguna manera tengo que regular porque si no nos cobrarían el pescado al precio que esa Exacto. empresa quieren, hasta ahí vamos perfecto. Pero en los últimos años se reabrió un debate, o se abrió un debate, que vos le entraste recién un poquito, que es, ¿existen servicios públicos en competencia, sí o no y por qué? Y hubo un decreto famoso en pandemia, el 690 del 2020, judicializado,
con distintos fallos, algunos para un lado, otros para el otro. Y vos ahí parte de la respuesta me dabas respecto a la competencia. ¿Lo ves posible? ¿No lo ves? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Algo ya respondiste, pero como es un tema de actualidad y pareciera que no se va a ir de la actualidad porque cada vez va a haber más internet, más telefonía celular, etcétera. Para cerrar el tema, quería tu opinión respecto de esta discusión nueva, podemos poner ese nombre, de estos tiempos. Perfecto, sí, esa es una pregunta súper interesante y que en los últimos tiempos está como bastante en boga esto de los servicios públicos en competencia. Y de hecho, como bien decía Martín, mediante el decreto 690, el propio Poder Ejecutivo declara a los servicios TIC, a telefonía celular, expresamente como servicios públicos en competencia, de manera que pareciera que es una categoría nueva, ¿no? Ahí, a mi modo de ver, eh, a ver, más allá de, no sé si me atrevería a decir que puede existir o no puede existir, sí me pasa que no le encuentro sentido al servicio público si es prestado en competencia. A ver, si estamos diciendo que el servicio público es aquel mecanismo de intervención estatal en la economía que tiene lugar cuando, digamos, una actividad es esencial y no puede prestarse competencia. Y precisamente por esa falta de competencia es que se caracteriza por ser muy estricta, a punto tal que te regulan la tarifa y te regulan cómo tenés que prestar el servicio y la obligatoriedad. Entonces, si una actividad es prestada en competencia, pareciera que entonces, si es prestada en competencia, es porque los agentes están pudiendo fijar su precio y calidad y por ende pareciera que entonces no se justificaría esa intervención tan fuerte como lo es el servicio público. O sea, pareciera que, a mi modo de ver, sería un contrasentido. O sea, o los agentes económicos actúan en competencia, o sea, ahí hay, digamos, libre fijación de precio y posibilidad de contratar con quien uno quiere, en cuyo caso las propias normas de la competencia son las que van eliminando la falla de mercado, y por lo tanto el Estado no tiene que intervenir tan fuertemente, o los agentes no actúan, no puede haber competencia, por esto que decíamos antes, en cuyo caso ahí sí tiene sentido el servicio público. ¿Para qué? Para hacer de cuenta que hay competencia donde en realidad no la hay. ¿Y cómo se hace de cuenta de eso? Fijando tarifa, etc. Entonces pareciera que no tiene sentido, pareciera ser una contradicción. Yo entiendo igual, hay algunos autores, porque la verdad que me interesa ver cuál es el fundamento que se le da para intentar, digamos, crear esta nueva categoría del servicio público en competencia. Hay algunos autores que dicen, bueno, no, porque declarando una actividad servicio público se protege al usuario. Y el otro día un colega me decía, entonces vos, Juan, si no aceptás la teoría del servicio público en competencia, estás dejando desprotegido al usuario. Y yo digo, pero ojo, porque no es que la única forma de proteger al usuario es con la categoría del servicio público. O sea, puede ser que una actividad no sea prestada en competencia, pero sí esté regulada, la regulación económica de la que hablábamos antes. Claro. O sea, que una actividad esté prestada en competencia y a su vez esté regulada. Ejemplo, actividad bancaria, actividad de seguros, actividad farmacéutica. Todas esas actividades son prestadas en competencia. Sin embargo, el Estado se mete y regula en sentido positivo, como decíamos antes con la ley de talles. Entonces, esa es la famosa regulación para la competencia. Bien. Ahora, ¿esa regulación es tan intensa como el servicio público? No, porque no te regula tarifa ni te obliga a contratar con todo aquel que te lo pide. Sin embargo, es un mercado regulado. Son mercados que están en competencia y a su vez están regulados. Bueno, esa regulación es precisamente la que busca proteger al usuario. Con lo cual, el usuario, mientras haya regulación, esa regulación precisamente lo que busca es proteger al usuario. Si es un mercado en competencia, bueno, se lo protegerá, por ejemplo, estableciendo las reglas cómo debe ser prestada esa actividad. Pero si es un servicio público, es porque es monopólico y se lo protege con la fijación de la tarifa y la obligatoriedad. Entonces, resumiendo, para mí, no, o sea, no le encuentro sentido a la categoría de servicio público en competencia. Perfecto. Y entonces, siguiendo un poco tu línea argumental, supongamos que nos damos cuenta que vamos a poner telefonía celular e internet, que son dos de los que estaban en ese decreto, y los dos más importantes a mi criterio, nos damos cuenta que
porque los prestadores no son tantos, hoy por hoy, son 4, 5, pongamos un número, es un número corto, por ahí sin exagerar y no pasando el test de razonabilidad, como vos decís, de llamarlo, inventar una categoría, servicio público de competencia, podría, de alguna manera, hacer una fuerte regulación en este tipo de actividades fuertemente reguladas, pero en competencia, que algunos autores le ponen actividad de interés general, Exacto. o O están ahí, algunos más antiguos aún, el famoso servicio público impropio, algunos lo claro, llamaban sí, antes. exactamente. Quizás se podría regular para un acceso básico, una tarifa plana o algo para la gente que no pudiera comprar un plan eh, Exacto. y liberar el mercado para servicios más atractivos. No sé, que conviva una regulación para la base con una libertad para servicios con mayor atractivo para los usuarios que sí lo puedan pagar, algo así. Bueno, eso que decís, Martín, es muy interesante por lo siguiente. Y por eso yo en realidad a la categoría de servicio público no la limito solo al monopolio natural. Yo en realidad en alguna publicación que tengo lo que digo es, el servicio público es la forma de intervención que corresponde cuando no puede haber competencia. No hablo de cuando hay monopolio o cuando, digamos, es una actividad monopólica en el sentido legal o monopolio natural, sino que hablo de toda actividad que no puede haber competencia y que es esencial puede ser declarada servicio público. ¿Por qué hago esa distinción? Por eso que acabas de decir. Porque en realidad hay actividades que técnicamente son prestadas en competencia, pero en algún segmento no hay competencia. Y el ejemplo que diste es un excelente ejemplo, el ejemplo de la telefonía celular. Sabemos que el mercado de la telefonía celular es un mercado en competencia, pero hay competencia, digamos, a cierto nivel, o sea, ciertos paquetes que hoy cada vez Claro. tienen más servicios, y ahí, digamos, hay una competencia en el paquete premium, que tenés un precio, el hiper premium de la otra compañía. Ahora, ¿quién está dispuesto a todas estas compañías a dar un servicio mínimo a una tarifa muy baja? La compañía A te va a decir, no, yo no, paso. La B te va a decir, yo tampoco, paso, porque no me es económico. La tercera te va a decir, paso. Ahí tenemos un segmento de una actividad en competencia, pero que en realidad en ese segmento no hay competencia. Perfecto. O sea, porque ahí realmente las compañías, ninguna está dispuesta a prestar un servicio básico a una tarifa muy baja. Es lo que se llama la actividad de servicio universal, ¿sí? Claro. Entonces, a mi modo de ver, el servicio público es una forma de intervención del Estado en la economía que procede cuando no puede haber competencia, a saber, monopolio natural o legal, o también una actividad de servicio esencial. Entonces, para mí, la actividad de servicio esencial, aun cuando en el fondo sí hay cierta competencia, en la medida en que ese segmento no permita competencia, también es un presupuesto que, de tratarse de una actividad esencial, también puede dar lugar a la declaración de servicio público. Entonces, a mí lo que me parece que podría suceder es que en la actividad telefónica se declare servicio público a esa prestación mínima, al servicio universal, que eso sea servicio público. Ahí sí, ahí me parece que tiene sentido. Pero el resto, digamos, desde salvando lo que es la prestación básica, el resto de los paquetes premium, todo eso, me parece que, no obstante ser actividad de servicios TIC o telefonía celular, como hay competencia, ahí sí que me parece que no podría declararse los servicios públicos. Excelente. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Ya te voy a pedir que en algún momento me acerques el artículo porque me Dale, parece sí, ahora excelente ya mismo te lo la mando. clasificación que haces ahí. Y te agradezco un montón y la verdad que es súper completo y logramos sortear el pequeño problemita de Así es. justamente internet que tuvimos en este caso. Gaje del oficio. Pero bueno, nada, Martín, mil gracias de vuelta por la invitación, felicitaciones por el formato, súper novedoso y la verdad que bastante bueno en el sentido de que todos pueden acceder a esto y ya nos cruzaremos en alguna otra actividad. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias, Juan. Un abrazo grande. Bueno, te doy un abrazo, chao.